Pero antes de abordar esa conversación, yo quiero hablar de dos temas. Un primer tema es, semanalmente, yo escribo en la revista Sur. Yo soy la presidenta de la Corporación Latinoamericana Sur y cada semana o 15 días escribo una columna. Y además ya lanzamos una escuela de formación política hacia una agenda de transición democrática para que ustedes puedan entender a fondo de qué se trata este proyecto reformista y programa del presidente Gustavo Petro. Estamos haciendo una evaluación objetiva, ecuánime, qué se ha podido avanzar, qué no se ha podido avanzar, qué nos falta, y con la verdad, si no pudimos avanzar en esto, tenemos estos problemas, y entonces ¿cómo lo vamos a corregir? Porque no nos podemos mentir entre nosotros mismos, pero sí buscar la manera de cómo se corrige a futuro los problemas que hemos tenido con el primer gobierno del cambio, que en todo caso le tocó muy difícil, porque era abrir un escenario que estaba negado para este país, frente a un régimen cerreramente opositor que no le interesa y se esfuerza para que no haya ningún cambio de los más elementales en este país. Entonces yo quiero hacerle la invitación. La escuela ya tiene unas personas inscritas, pero las conferencias centrales son abiertas. Si ustedes entran a mi Facebook Live, Carolina Corcho, todos los lunes y martes de 6:30 a 9, hay grandes expositores, exministros, expertos, líderes sociales, empresariales, conversando sobre ese programa y sobre nuestro país, para tener un conocimiento profundo y de fondo, para elevar el debate público, la cultura política, desapasionar y desemocionalizar esa precariedad a la que nos llevaron, donde ya no hay razonamiento, sino que podamos evaluar con claridad el programa y el proyecto reformista. Entonces, Carolina Corcho, Facebook Live, ahí está, todos los lunes de 6:30 a 9, ustedes pueden encontrar ahí esas conferencias. Y además, pues como les digo, en la revista Sur, ustedes buscan revista Sur Carolina Corcho y ahí encuentran mis escritos de los últimos años, no solo sobre el tema de salud, sobre el cual es el que más he escrito. Todos nuestros debates están documentados, escritos, y me gusta escribir porque eso exige rigor, precisión, no la ligereza del insulto que se ha querido imponer en Colombia o el fake news, sino que está por escrito, porque nosotros hemos trabajado con mucha seriedad todo este tema de las políticas públicas. Y esta semana voy a comentar mi columna aquí con ustedes. Estamos transmitiendo también por mis redes, las personas que están conectadas, un saludo en todo el país, por mi TikTok. Y la columna de esta semana es muy importante porque escribí la columna sobre un tema que es importante no solo para el progresismo, sino para el país entero, y es el tema del Partido Unitario y el Frente Amplio. Y quiero empezar por decir que en este momento en el Congreso de la República había un debate que también fracasó de una reforma política. ¿Por qué es tan importante una reforma política? Porque un sistema democrático necesita partidos políticos serios, no meras empresas electorales que aparecen cada 2 o 4 años a buscar el voto, donde uno elige al político y nunca hubo rendición de cuentas. Inclusive algunos se hacen elegir con un programa y no responden por ese programa, apenas lleguen allá hacen absolutamente lo contrario, donde no hay partidos políticos que le estén explicando a la ciudadanía qué diablos es lo que hacen en el Congreso de la República, a favor de quién votan, y donde no hay un contacto y una relación con la ciudadanía. Por eso en Colombia los partidos están desprestigiados, porque no ha habido un sistema de partidos. Los partidos que tuvimos fueron los del bipartidismo. En estos 200 años de bipartidismo en Colombia, pues que terminaban siendo partidos tradicionales manejados por clientelas y por varones políticos. Solo hasta ahora se pudo invocar un voto libre a través de una tercera fuerza política que representa el presidente Gustavo Petro, pero la razón por la que ustedes sienten como una desconexión tan grande del gobierno nacional con la región, y que inclusive muchos de los mandos medios del Acuerdo Nacional todavía son del régimen de lo viejo, es que no hay un partido. El partido es una organización. Si tú tienes un solo hombre, por más bien intencionado que sea,
Un solo hombre no alcanza a organizar la complejidad de la nación, del Estado, de las relaciones. Esa es la función de los partidos políticos. El proceso de formación de los hombres y mujeres que van a ser los congresistas, los concejales, los alcaldes, estar discutiendo permanentemente las regiones, el programa, hablando con los sectores empresariales, gremiales, sociales, populares, indígenas, para ir orientando al gobierno. Ese es el vacío que tiene este gobierno, que no hay un partido en la mitad que le ayude a hacer el proceso organizativo, a identificar cuáles son la gente profesional, capaz que hay, que comparte el programa para que ayude con el gobierno, participe en la dirección. Y ese es un vacío, y por eso para mí ese tema es fundamental. Porque si nosotros queremos cambiar a Colombia, no podemos seguir trabajando con colectividades clientelistas politiqueras, como la politiquería corrupta de este país, porque ahorita quieren decir entonces que la corrupción se la inventó Gustavo Petro. En Colombia no había corrupción. Colombia es un régimen corrupto, y yo con esto no estoy justificando ningún acto de corrupción de funcionarios del gobierno nacional, y quiero ser clara con eso. Si hay funcionarios del gobierno nacional vinculados con hechos de corrupción, tienen que ser judicializados implacablemente, de izquierda, de derecha o de centro. Pero aparte de eso, también hay un régimen de la corrupción en todo el Estado. Ayer inclusive, y esto lo vamos a recoger como denuncias concretas, me comentaban que había inclusive coimas en el tema de la redistribución de tierras, intermediarios que parecen a cobrar para poder hacer entrega de tierras, como también ocurre en el sector salud, intermediarios que aparecen para cobrarle a las clínicas y hospitales las deudas que tienen, y aparecen en la mitad cobrando. Y eso es un flagelo colombiano que está en el Estado profundo, que está inmerso en el Estado, en la sociedad. Eso no justifica nada, pero eso hay que cambiarlo. Eso hay que cambiarlo, y para eso se necesita un partido, para seleccionar gente capaz, gente honrada, y gente que esté comprometida con un proyecto político, una organización nacional capaz de hacer ese proceso de selección. Tú no puedes hacer un gobierno con gente incapaz, con gente que no está comprometida con el proyecto político, y por eso la razón de que haya yo escrito esa columna. Y entonces ese pacto histórico, que es inicialmente ese partido que aglutina como lo que llamamos el campo propiamente de la izquierda, ya decidieron que iban a conformar ese partido. ¿Por qué? Porque el pacto histórico era una coalición que podía ir como coalición al Congreso de la República, pero ahora no puede ir como coalición porque la norma obliga que ya tiene que ser partido para poder presentar candidatos al Senado y a la Cámara. Y hay 5 partidos que ya decidieron ir al pacto histórico. Está el Polo Democrático, la Colombia Humana, el Partido Comunista, la Unión Patriótica y el Maíz. Esos ya decidieron conformar el pacto histórico. Pero aparte de eso, la izquierda no ganó sola las elecciones. Esto es un proyecto mucho más amplio, que va mucho más allá de la izquierda. Esto es una coalición diversa y amplia, donde hay liberales progresistas, independientes progresistas, verdes progresistas. Esa es la composición del gobierno del presidente Gustavo Petro. Algunos dicen que Carolina está metiendo a esa gente aquí. No, señor, es que ya es la composición del gobierno del presidente Gustavo Petro para construir una mayoría democrática que continúe el cambio en Colombia. Pero ahí hay unas discusiones de regla de juego, porque un partido tiene que tener, es el instrumento de conexión entre el Estado y la sociedad, entre la región y el gobierno central, y allí a través de esto es que se dan los procesos electorales. Y hay 2 discusiones. Primera discusión, ¿cómo se conforma en ese partido las listas para elegir senadores y congresistas? Y esto sí que es una discusión ciudadana importante, porque hay algunos que dicen: a mí no me interesa la política, pero la política tiene que ver todo contigo. Todo contigo. Todas las decisiones que se están tomando en el Congreso de la República nos afectan. Entonces sí nos interesa saber cuáles son las reglas del juego del partido progresista pacto histórico para definir congresistas.
El presidente de la República hizo una reunión hace un tiempo y adoptó la postura de que no se puede continuar con el bolígrafo. No se pueden armar una lista cerrada donde a bolígrafo se definen quiénes son los candidatos. Y yo estoy de acuerdo y respaldo e invito a que respaldemos al presidente de la República en la decisión de que tiene que haber el 26 de octubre una consulta popular abierta y ciudadana, porque la mayoría de personas no están afiliadas a los 5 partidos, sino que somos independientes, somos de los movimientos sociales, de las organizaciones campesinas, de las organizaciones que están luchando todos los días en este país, que podamos votar y manifestarnos, y ahí, en esa consulta popular abierta, se va a elegir hombres y mujeres y de acuerdo a los votos va en cremallera, porque la lista cerrada nos permite la participación de las mujeres, es una discusión del siglo XXI. De acuerdo a quien tenga más votos va hombre, mujer o mujer. Ahora bien, hay unas objeciones en el pacto histórico respecto a ese mecanismo popular y democrático para organizar esas listas, pero tenemos solución. Hay quienes plantean, pero es que si nosotros hacemos una consulta popular se van a filtrar corruptos, mafiosos, narcotraficantes. Eso se soluciona de manera muy sencilla. Quienes se vayan a presentar para esa consulta deben publicar su hoja de vida, se nombra un tribunal de ética nacional, se establecen unos pasos para que hayan impugnaciones a estas hojas de vida y ese tribunal de ética define si se puede presentar o no de manera pública y transparente. La segunda objeción es que la derecha va a ir a votar allá para tratar de elegir a los que más les conviene a ellos. Eso se resuelve sencillo. Cuando tú citas a la votación, obligas que la persona que vaya a votar en la lista tenga que afiliarse al partido. Yo no creo que el régimen y la extrema derecha nos vaya a poner 3 millones de afiliados a nosotros, eso nos empodera. Entonces ya con la afiliación se garantiza que los que van a ir a votar son los que creen en el proyecto progresista y del cambio. Esas son las objeciones que hay frente a lo que hemos planteado. Segundo punto que tiene que abordar ese partido, la confluencia en un frente amplio. Miren, yo he sido cercana al proceso político uruguayo. El Frente Amplio uruguayo tiene 2 sectores, uno más de izquierda y otro más de centro, más moderado, pero el 80% del Frente Amplio son los movimientos sociales y los independientes. Cuando el Frente Amplio se le olvidó los movimientos sociales independientes, perdieron las elecciones. Cuando recuperaron la conexión con los movimientos sociales y los independientes, volvieron a ganar. Próximamente el presidente se va a posesionar con la vicepresidenta. Entonces, en ese sentido, es un frente amplio donde van a converger diversos sectores políticos, independientes, liberales, progresistas, que compartan un programa de mínimos. Ese programa es de lo que estamos hablando en la escuela y de lo que estamos hablando en charlas sanas para un país enfermo. Ese programa tiene que ser un programa para cambiar a Colombia. No es un programa para seguir reencauchando los mismos poderes y privilegios en Colombia, que era lo que pretendía un grupo de exministros que hacían parte del gabinete en el que yo participé en la primera instancia, que es: entremos al gobierno para ver cómo saboteamos y obstruimos las perspectivas del cambio. Ese Frente Amplio, en marzo, en el marco de las elecciones parlamentarias, debe convocar a una gran consulta popular, donde se presenten los precandidatos y precandidatas y ahí se elige uno. Yo quiero que sea una, pero bueno, el que elija el pueblo. Y esa que se elija tiene que ir ya a primera vuelta a enfrentar a la extrema derecha. Esa es la propuesta, lo que estamos escribiendo en nuestra columna, en nuestra postura. Respaldamos al presidente Gustavo Petro en esa postura e invitamos a las bases del progresismo a animar debates y conversaciones para que esto se dé. Transitar por otro camino es transitar por el camino de la antidemocracia, del autoritarismo, del bolígrafo, de las decisiones a puertas cerradas.
Por supuesto que tenemos que estar dialogando entre nosotros. Yo permanentemente estoy dialogando con la dirigencia del pacto histórico en función de plantear esta postura. Lo que he planteado en las reuniones que he hecho, lo que estoy planteando aquí, es lo mismo para buscar esos acuerdos. Eso es mi columna, que la pueden ver en Revista Sur, Carolina Corcho, y ponemos a disposición la Escuela de Formación Política, donde ahí van a salir insumos para plantear ese programa. Ese programa, que es ese proyecto reformista, pues tiene que ser evaluado popularmente para mirar qué correcciones vamos a establecer. Y ahí viene mi segundo punto. Cada que voy a alguna región, pues abordo un tema distinto. Aquí voy a abordar el tema de salud, que es obligado, porque esta semana hubo un debate mediático que quiero dejar muy claro aquí en Villavicencio, en el METE, a quienes me ven, y el tema de la industrialización en Colombia, dada la reunión que tuve esta mañana con los gremios, de cuál es nuestra postura frente al tema empresarial. Sobre el tema de salud, en este momento ustedes saben que hay una batalla campal en el Congreso de la República. Desafortunadamente no hay debate, la oposición no quiere ni siquiera debatir. De manera filibustera, haciendo trampa, los dos vicepresidentes de la Cámara de Representantes no quieren firmar para que no haya debate. Eso es lo que se denomina en el debate parlamentario el filibusterismo. Simplemente no es ni siquiera que nos vayan a derrotar por falta de votos, sino por trampas, para que pase el tiempo y no ocurra nada, mientras que el sector salud se hunde en una crisis acumulada de hace muchísimos años que no es una crisis nueva. Y ahí viene un medio de comunicación recientemente, a mi juicio, de manera poco profesional, presenta de manera tendenciosa unos hechos de corrupción, de entramado de corrupción, que por supuesto existen en el sector salud. Es que por eso fue que presentamos la reforma, porque sabemos cómo se roba en el sistema de salud. Lo que me parece inaceptable es que sugieran que el jefe y la persona que promueve eso es el presidente Gustavo Petro. A mí me parece absolutamente inaceptable que ya hayan llegado al nivel de decir que el presidente Gustavo Petro entonces es el que aupa un entramado de corrupción de la salud en el que está comprometido casi toda la clase política del régimen, y que se silencien y omitan las familias Santos, Pastrana, Vargas Lleras, del uribismo, de los partidos políticos de la oposición en Colombia, que hoy manejan los hilos de la salud en las juntas directivas de las EPS. Y quiero hacer alusión, y vuelvo, insisto, ahora, si hay funcionarios del gobierno de Gustavo Petro comprometidos en eso, que paguen, no tenemos ningún problema, pero que no vengan a decir y a omitir la responsabilidad que tiene la clase política en este país, que ha gobernado, los diseñadores de la Ley 100 en los entramados de corrupción. Y vamos a ir al detalle de esto. Es que se concibió un sistema, este es el fondo del problema, que es lo que no quieren analizar. Se concibió un sistema donde se entregan billones de pesos para que rueden sin control, y ahí se han enquistado varias mafias. Entonces, el caso de Cosalud, que denunció el propio presidente Gustavo Petro por una investigación que adelantó Giovanni Rubiano, actual superintendente de salud, lo que mostró es que una EPS que recibe toda esa plata, debido a una norma expedida por el gobierno de Juan Manuel Santos, se les da la posibilidad de que hagan reorganización institucional. Y en esas reorganizaciones institucionales crean empresas de papel. Cosalud, cuya junta directiva son los Pastrana y los Santos, creó una empresa de papel llamada Cosalud Inversa, con un patrimonio de 10 millones de pesos. Y esa empresa de papel hace un préstamo por 200.000 millones de pesos al Banco de los Gilinski, para que ustedes entiendan. ¿A qué ciudadano de este país con un capital de 10 millones de pesos le prestan 200.000 millones? A nadie, a ellos sí. ¿Cuál es el respaldo frente al banco para este préstamo de 200.000 millones para hacer negocios? Ese respaldo son los recursos que entregamos los colombianos de la UPC. Cuando la superintendencia va a intervenir a Cosalud,
entonces el banco embarga los recursos de los colombianos. Y eso no pasó solo en Consalud, eso pasó también en la nueva EPS. Los colombianos hemos pagado intereses de préstamos billonarios de la nueva EPS. Junta directiva de la nueva EPS, representantes de Cambio Radical, representantes del Partido Conservador, personas aliadas del Centro Democrático, hoy opositoras de la reforma. Entonces, esto es plata de bolsillo, porque los colombianos entregamos esas platas y al final del año ellos no están obligados a presentar resultados de qué hicieron con esas platas. El año pasado, de 28 EPS, solo 15 presentaron datos de qué hicieron con esas platas. De esas 15, solo 5 cumplieron con mallas y de validación de que los datos fueran válidos. Y con eso, luego se fueron a la prensa a extorsionar al gobierno, a decir que le tienen que dar más plata, si no, no atienden a la gente. A ese nivel llegaron a amenazar al pueblo colombiano. A amenazar al pueblo colombiano de que no atienden si no les dan más plata, cuando no presentan cifras ni datos claros, e inclusive en los datos que ellos mismos presentan hay una defraudación al Estado presunta. Nosotros hicimos el análisis de los estados financieros, de dónde está la plata, Vicente Calvo, y en los estados financieros del año 2020 al 2023, en 8 EPS analizadas, con lo que ellos radicaron a la Superintendencia de Salud, están embolatados 13.2 billones que no aparecen. Pero el ADRES también hizo otro análisis que ustedes conocieron, donde le facturaron al sistema 980.000 millones de pesos de medicamentos que no se sabe ni dónde los compraron, no aparecen registrados en el país. Estamos hablando de otros 130.000 millones de medicamentos que están regulados en Colombia con precios, pero ellos lo cobran de más. Un procedimiento que cuesta 3 millones, ellos lo cobran en 700 millones. Plata de bolsillo. Han manejado esto como plata de bolsillo y allá está instaurada toda una clientela. Toda una clientela. Es el régimen, el orden conservador de Colombia metido allí. Y nos parece muy bien que la prensa denuncie, pero denúncialo completico. Si están los funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro, tienen que salir de ahí y tienen que pagar. Pero no me omitan el entramado de los que además, porque quiero decir además, que la reforma a la salud quiere cambiar eso. Tenemos un diseño de reforma, ya les voy a explicar cómo, para cambiar eso. Doctora, y presuntamente los más de 20.000 muertos que recibieron citas médicas y medicinas. Exactamente, más de 20.000 muertos, y yo les puedo sacar aquí, imagínense que también tenemos otra denuncia. El grupo Keralty, dueño de Sanitas, con los recursos de los colombianos pagando arriendos de sus empresas, la telefonía de todas las empresas en el mundo la pagamos los colombianos, en el caso de la nueva EPS pagando pauta publicitaria, que hay que mirar a qué medios de comunicación, con los recursos de los medicamentos y el pueblo colombiano. Es decir, no hay sector, es un diseño institucional donde por ley de la República, en el Congreso de la República, les facilitan que manejan esa plata sin control. Nosotros eso lo sabemos. Ahorita lo pudimos comprobar cuando llegamos al gobierno y empezamos ya a tener todas las pruebas, porque los anteriores gobiernos, hoy opositores, ocultaban todo esto al país. De esto no se hablaba en Colombia. Cuando ocurrió lo de Salucov, que se robaron 1.5 billones, quien hizo la investigación terminó en el exilio, Sandra Morelli. Sandra Morelli terminó en el exilio. Y esa plata, esos 1.5 billones no los han devuelto, se quedaron ahí. Aquí se han vuelto personas multimillonarias, pero multimillonarias. Muchos de ustedes lo saben. ¿Cómo se han vuelto multimillonarios? Porque es que esto es una caja muy grande y un diseño de política pública en el Congreso para diseñar una figura llamada EPS, que es la ordenadora del gasto. Primera aclaración. Segunda aclaración, porque ahorita quiero concentrarme 5 minutos en cómo la reforma resuelve eso, a la que se oponen los que están enquistados allá, sacando la plata. Las intervenciones no son la reforma. Segunda mentira que se propaga. Las intervenciones son mecanismos que tienen los gobiernos, no solo el de Gustavo Petro, para asumir el control de empresas que ya están en quiebra.
La gente dice, es que las intervenidas son las peores. Claro, es que por eso las intervinieron. Es que las intervinieron era porque ya venían quebradas, se las estaban robando, estaban saqueadas. Entonces tú no puedes pretender que en 2 meses funcione bien. En el país se han intervenido 157 PS, se han liquidado más de 120 por todos los gobiernos. Eso es el mejor sistema de salud del mundo, que están diciendo ellos que es el mejor sistema de salud del mundo. Las soluciones que han propuesto ellos, que le metamos más plata al roto. En el gobierno de Iván Duque se propuso un acuerdo de punto final. ¿Cuáles son las soluciones? Endeudemos al pueblo colombiano, hagamos una vaca, ese fue el Plan Nacional de Desarrollo de Duque, y le metemos más plata a este hueco. Y entonces ahí calman 4 años, y a los 4 años vuelven otra vez a pedir más plata, pero nada que hablemos de lo fundamental, de la transparencia y de para dónde se va la plata. Debo decir además que nosotros denunciamos penal ante la Contraloría, hicimos una investigación científica académica que radicamos a la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría General de la República, donde están registrados todos estos hechos de los entramados, no es solo uno, los entramados de la corrupción de la salud. Ni una sola palabra de la Fiscalía General de la Nación. La Contraloría General de la República hace 6 meses no dice nada. Muy difícil disuadir al bandidaje y a la corruptela en este país ante la lentitud e ineficiencia de la Fiscalía General de la Nación frente a hechos tan graves como los que están ocurriendo. Muy difícil cuando ya se ha hecho el trabajo, se han radicado denuncias del gobierno nacional, denuncias por nuestras organizaciones de la sociedad civil, no pasa nada. Silencio absoluto. En ese vacío que dejan los organismos de control entra una parte de la prensa corporativa a llenar eso de especulaciones, a tratar de responsabilizar al gobierno del presidente Gustavo Petro a punta de chismes, generalidades, porque si uno va a hacer denuncias, individualícelas, pruébelas, porque si no vamos a entrar en la materia de las discusiones generales y tendenciosas políticamente, y la corrupción no tiene color. Aquí lo que ha habido es un diseño institucional aprobado por los gobiernos y el Congreso de la República para facilitar ese saqueo. ¿Y cómo resuelve la reforma eso? Control público de los recursos públicos. Entonces han dicho que el control público es el manejo de los alcaldes y gobernadores. Falso. Hoy alcaldes y gobernadores y clientelas políticas manejan esa plata en las alcantarillas. Lo que nosotros cuando hablamos de lo público estamos hablando de control de la ciudadanía, sobre la mesa. Lo público es lo que se pone sobre la mesa. Sobre la mesa, no en el oscurantismo de los inexistentes sistemas de información del sistema de salud. Y debo decir, el primer año yo peleé con el Ministerio de Hacienda para conseguir 130.000 millones de pesos para instaurar rápidamente un sistema de información público que nos permitiera obtener datos concretos para poder controlar esos recursos. No se ejecutó. El Ministerio de Salud dejó perder esa plata y también tengo que decirlo. Y eso es un paso que tenía que dar este gobierno en la constitución de un sistema de información público para poder controlar esas platas. Ese es un punto de la reforma. Segundo punto de la reforma, tienes un fondo ADRES. Ese fondo ADRES no es, ojo que hay confusiones, el ordenador del gasto de los recursos de la salud. Es un fondo donde todos los colombianos ponemos nuestras platas. Es un girador ciego, es decir, el fondo ADRES, si una EPS le dice pague esto, por ley tiene que pagarlo. ¿Qué ha hecho el fondo ADRES? Pues ha hecho un sistema de información para que veamos la ordenación, qué es lo que las EPS han dicho que se pague. Pero aquí todavía nos falta mucho. ¿En qué nos falta? En que ese fondo ADRES es un girador directo, pero perdió la ordenación del gasto. En la reforma va a ser un pagador directo, es distinto ser girador y pagador. ¿Qué es un pagador? Pago directamente a las clínicas y hospitales. Y van a ver dos convenios. Un convenio, las EPS que funcionan se vuelven gestoras, no van a manejar plata, pero van a ayudar en 3 tareas. Un convenio de desempeño con cada clínica y hospital para que esa clínica y hospital cumplan con la ciudadanía un resultado de salud.
y se acojan a un manual tarifario. En Colombia no hay regulación tarifaria. La EPS, mediante el perverso mecanismo de integración vertical, contrata a cualquier precio los procedimientos. Aquí se va a instaurar un manual tarifario de pisos y techos, y cada clínica y hospital se compromete a cumplir con ese manual tarifario. Primera tarea: esa gestora hace una auditoría a esa clínica, a ese hospital, pero esa gestora la audita Ladres. Hoy no hay ningún sistema de auditoría del sistema. Entregamos 95 billones, hagan lo que hagan, al otro año le entrega 100 y así de por vida. Son gente que maneja 100, 200 billones van a manejar en 10 años sin nada, simplemente porque el Congreso por ley lo dijo. Aquí son dos sistemas de auditoría, uno de la gestora de la clínica del hospital y otra auditoría de Ladres a la gestora. Aparte de eso, hay un Consejo Nacional de Salud y un Consejo Municipal y Departamental. Apenas se aprueben las reformas, si nos dejan, entonces se conforma el Consejo Departamental del Meta y el Consejo Municipal de Villavicencio, con la participación de las organizaciones ciudadanas, la academia, que pueden pedir control de cuentas. Sáqueme, señor presidente, que es el gobernador, está ahí sentado, o señor de Ladres, muestre cuánto ha pagado, públicamente. Todo el mundo se va a dar cuenta de cada transacción, a cuánto se está pagando cada cirugía. A ver si el bandidaje, esa es la mejor manera de disuadir al bandidaje. El bandido que quiere irse a robar allá tiene que sortear el sistema de información, comprar a todo el Consejo Nacional, territorial, comprar al auditor 1, comprar al auditor 2, pues bueno, acá hay gente muy ladrona y puede lograr hacer eso. Pero son 5 mecanismos de disuasión de los bandidos. Eso es lo que no quiere aprobar el Congreso de la República. ¿Ahora sí entienden? ¿Y quiénes son los que se oponen? Los hermanos y familias de los miembros de las juntas directivas de Cosalud y de las EPS. Esos son los que se oponen ahí. Y un grupo de personas que ideológicamente creen en un libre mercado. Aquí no hay ningún libre mercado. Esto es extracción de rentas públicas, esto es plata rodando sin control por el país, eso no es mercado, eso no es capitalismo, eso es captura del Estado. Y de eso se trata esa parte de la reforma. Y la segunda parte que tampoco quieren aprobar es, ¿cómo así que tenemos municipio? Por ejemplo, Villavicencio. Villavicencio debería tener un hospital de tercer nivel. Es absurdo. ¿Tú cómo vas a tener 10 clínicas de cuarto nivel concentradas en una cuadra de Bogotá y para una ciudad intermedia un hospital de segundo nivel? Eso habla de que no hay una planificación coherente con las necesidades de la ciudadanía, de los servicios de salud pública, porque lo que primó ahí, exactamente. Y ahí viene otra pregunta, ¿dónde, vamos a preguntar esto, ¿dónde están las regalías? ¿Por qué el primer productor de petróleo que tiene regalías y gas tiene concesionadas sus vías y construidas de manera privada? Entonces, lo que les quiero decir es que aquí debería haber ese hospital de tercer nivel, y por cada municipio. Hay niños y niñas que no volvieron a nacer en su municipio, porque la EPS le conviene ir a trasladar a la mamá no sé dónde, no volvieron a nacer en su barrio, porque no les interesa ese puesto de salud, porque no les es rentable, porque lo rentable es donde yo pueda tener mis negocios, y mis negocios me convienen es en Cali, en Bucaramanga, en Bogotá, y no en todo Bogotá, solamente en 2 o 3 cuadras de Bogotá. Eso se tiene que acabar, porque los colombianos aportamos estos recursos para que haya una cobertura de centros de atención primaria en salud, donde se paga de manera directa, donde no prima la rentabilidad económica, sino la rentabilidad social y la vida. Tú tienes que tener salas de parto, facturen o no, porque es la vida. Hay servicios que tienen que estar abiertos 24 horas, haya los pacientes o no, porque son los mínimos básicos de un Estado.
Eso es lo que no está pasando y a eso se están oponiendo. Les estoy hablando de la atención primaria en salud, la salud preventiva, la presencia de todos esos centros de salud. Y la plata la tenemos, hicimos los estudios económicos, radicamos documentos, de eso no se habla. Porque es que también quiero decir, mire, en medio de las equivocaciones y errores del presidente Gustavo Petro, no le reconocen nada, nada. Es una oposición cerrera, obstruccionista, mezquina, no le reconocen nada de lo bueno que plantea el gobierno. Las discusiones no son ecuánimes, entonces tú tienes una gran prensa donde invitan 9 expertos, entre comillas, a hablar en contra de la reforma, 9 o 10. A mí me invitan, yo voy y después de que yo hablo, invitan a 20 para decir mentiras, tergiversaciones, ya van en un montón de cosas. Ya por allá una congresista, una señora del Partido Verde, salió a decir, ¿y cómo va a auditar el ADRE 60.000 IPS? IPS son clínicas. Bueno, en Colombia no hay 60.000 IPS, amiga, infórmate. Hay 11.000, pues por lo menos, ya no le importa cualquier cifra, ellos van diciendo 5 billones, 10, 20, o sea, no hay rigor. No hay rigor en un debate público muy serio sobre nuestro país y esto, digamos, se ha degradado. Entonces, ese es un punto fundamental. Yo invito a que sigamos respaldando ese proceso reformista. Ahora, hay que hacer cosas ya sí, porque el gobierno tiene intervenido un número importante de EPS y ahí hay cosas que no se han hecho por parte de la Superintendencia de Salud, ni por el anterior superintendente ni por el actual, y eso también hay que decirlo. Ya, y estoy preguntando, ¿dónde está la auditoría forense? Que dijeron que iban a contratar el gobierno nacional, porque una auditoría forense es un mecanismo para perseguir cada peso, para dónde se va cada peso y disuadir a los bandidos. Porque apenas esté la auditoría forense, el que esté robando se va a asustar porque lo van a pillar, porque eso tiene consecuencias penales. ¿Dónde está la auditoría forense, señor ministro y señor superintendente y anterior superintendente? No la hay. Segundo, el primer año del gobierno de Gustavo Petro montamos un sistema de peticiones, quejas y reclamos para que se disuada directamente a la EPS y a la clínica y que atiende al paciente en tiempo real. Si no me lo atiende, me devuelve la plata. Desmantelaron el sistema de peticiones, quejas y reclamos del anterior y en la actual superintendencia tampoco. No hay instrucciones precisas en este momento del gobierno a los interventores para que implemente el sistema de salud preventiva y atención primaria en salud. Se tienen que replantear esos contratos leoninos de esas EPS intervenidas, para eso sirve la auditoría forense. Contratos leoninos donde la integración vertical de Sanitas, una clínica, tenía 1.5 billones de pesos de contratación de 83 billones. Hay que replantear esos contratos leoninos. Sabemos que hay dificultades jurídicas complejas, por ejemplo, ahora quizá de moda las intermediaciones. Esas EPS intervenidas tienen unas empresas auditoras que son las que ordenan el gasto, lo que se llama la postulación. Eso lo siguen manejando desde varias partes del país ellos tienen controlado, claro, el gobierno interviene, pero ellos controlan la auditoría para ellos seguir diciendo a quién pagan o no. Eso hay que replantearlo y explicarle esto al país, porque si no le explicas al país que es que te van a demandar, ahora resulta que Keralty, dueño de Sanitas, va a demandar al Estado colombiano. ¿Y qué fue lo que hicimos? Entregarle 10 billones de pesos al año es lo que le entregábamos nosotros a Sanitas y a Keralty, que es equivalente al presupuesto de todas las instituciones de educación superior de este país, donde tuvieron utilidades millonarias. Y luego cuando vamos a hacer una reforma, se atraviesan como vaca muerta y luego nos demandan al Estado. Ustedes saben lo que es haber entregado el sistema de salud a los negociantes, que cuando les exigimos atiendan los pacientes, entonces los demando, porque es que aquí se hace lo que a mí me dé la gana. El Estado colombiano perdió la soberanía sobre un elemento básico, que es el sistema de salud y el cuidado de la vida. Eso hay que explicárselo al país. Hay que hacer una auditoría forense para que el país vea los abusos que hay ahí, lo que está pasando allí. Eso no se ha hecho. Un tablero de control público donde cada interventor tenga que poner esto fue lo que se pagó, no se pagó, se acaban los intermediarios de coima, solo con un tablero de control público
donde todos sepamos cada pago y donde podamos ver los desmanes que hay, para que no tengan ninguna justificación. Pero tú no puedes estar allá callado, encerrado, mientras que toda la prensa está hablando casi que unilateralmente para hacer un desprestigio sobre la reforma a la salud y la política pública. Tenemos muchos problemas. Yo le he dicho al presidente de la República, ayer escribí: señor presidente, esto es lo que tendría que estar haciendo ya la Superintendencia de Salud y el Ministerio de Salud, y esperamos que se tomen medidas, porque con esos tableros de control y estas medidas paramos esa corruptela que hay que pararla, porque están robando las platas de los niños, las niñas, los enfermos del pueblo colombiano, y eso no puede pasar en un gobierno que diga que estamos diciendo que es del cambio. Entonces ese es el tema de la reforma a la salud. Esperamos entonces que mantengamos el respaldo. Y ya para las preguntas, la rueda de prensa, los periodistas. Señora Presidenta, ¿me permite estar tranquilo? Soy colombiano y orgullosamente llanero. Y hoy le doy gracias a la vida de poder saludar a la primera mujer presidenta de Colombia. Doctora Carolina, hoy 28 de febrero, el mes más corto del año, pero también con mayor ilusión para Colombia de que usted llegue a la presidencia. Y va a llegar, porque la gente de base le vamos a trabajar sin ningún interés personal, sino que nuestro país, una gentecita que todavía se acuesta sin haber comido. Eso, presidenta, todo lo que dicen de desarrollo de vías, todo es muy importante, pero es más importante que ningún colombiano se acueste aguantando hambre, que ningún colombiano no tenga oportunidad de salud, de educación, porque presidenta, si nuestro país usted lo educa, le mete dinero a eso, vamos a acabar con una gran desigualdad en nuestro país. Vamos a acabar con esa brecha tan grande que hay, porque un país educado conoce sus derechos, pero también sus deberes, y en ello estamos muy orgullosos. Le vamos a meter el hombro, como se dice en esta tierra, con berraquera, pero queremos que usted, que lo sabe muy bien, su dinero del país fundamentalmente se dedique al ser humano antes que a una carretera, que el ser humano colombiano tenga la oportunidad en las áreas de salud, educación y todo aquello que le merece. Por eso yo le doy gracias a la vida por haberme dado la oportunidad de darle la mano a la primera mujer presidente de Colombia. ¡Que viva la doctora Catalina! Bien. Bueno, compañeros, como dijimos que hay una rueda de medios y algunos empresarios que están. Entonces, una pregunta corta y hágalo. Gracias, Carolina. Ayer en la W Radio hablaron sobre la favorabilidad de candidatos a la presidencia de la República, y pudimos ver que a Gustavo Bolívar y a Galán pues les fue bien en los comentarios, en la favorabilidad. ¿A cuál consideran en este momento, si mañana fueran las elecciones, Carolina Corcho como contrincante entre Gustavo Bolívar y Galán? Bueno, Galán hace parte de un espectro político distinto. Galán está en la centroderecha. Gustavo Bolívar sí hace parte de esta coalición. Ahora bien, mire, yo tengo unas consideraciones sobre las encuestas recientes de Guarumo. Como muy bien lo han dicho varios analistas de encuestas, esas son encuestas de posicionamiento.
Claramente tú ves una intencionalidad de posicionar a Vicky Dávila. Esas no son encuestas que nos sirvan a nosotros para visibilizar el comportamiento real del electorado, porque además lo han dicho varios expertos en encuestas, en este momento la ciudadanía no está pensando en el proceso electoral, es muy anticipado y todavía no son momentos para que esas encuestas nos den ese resultado. Pero mi propuesta sigue siendo la misma. Necesitamos una consulta popular donde haya un programa de mínimos y que el pueblo sea el que defina el candidato o la candidata. Bueno, periodista, Margarita. Bueno, muchas gracias, Ana Margarita Rodríguez de Villa, para traer la noticia, doctora. ¿Qué pasará con la reforma a la salud que ha propuesto el gobierno actual? Si no pasara ese proyecto, ¿qué pasará con el sistema de salud, según usted? La solución a la crisis es la reforma. Y la reforma no se puede hacer por decreto. Si se pudiera hacer por decreto, pues nosotros lo hubiéramos hecho por decreto. Es la reforma. Lo único que le queda al gobierno es administrar la crisis tomando estas medidas que nosotros estamos planteando a través de la Superintendencia de Salud en las EPS intervenidas, la acción de la Fiscalía, la Contraloría para disuadir el saqueo y todo este conjunto de medidas que he señalado, pero el problema de fondo no lo soluciona sin la reforma y eso lo tiene que tener claro el Congreso de la República. Es el Congreso de la República el responsable hoy de resolver este problema de fondo. Pregunta el periodista Jimmy de Jesús Medina, por favor, preciso. Muy buenos días, honorable doctora. Bueno, no se tocó el tema de la cultura, pero voy con otra pregunta anterior. ¿Qué van a hacer ustedes para evitar que se les llene, o mejor, se les meta allí, disculpe la palabra allí, otros partidos, como lo que está sucediendo en este momento con varios partidos que están en el Senado y representantes de la Cámara que le están haciendo oposición a Gustavo Petro? En cuanto a la cultura, no se ha nombrado la cultura. Los artistas están completamente olvidados y hay que recordar que los artistas apoyaron inmensamente a Gustavo Petro a la presidencia y en este momento la ley 397 del 97, artículos 60 y 61, no se le ha cambiado, es decir, no se le ha dado el viraje que le tiene que dar a los artistas para que sean reconocidos legalmente y que sean ellos directamente los que hagan la contratación. Y tampoco están reconocidos los honorables consejeros departamentales ni municipales. ¿Qué piensa usted hacer para que los operadores no se sigan apropiando de los dineros de nuestros artistas, igualmente los gobernadores y alcaldes? ¡Bravo! Entiendo perfectamente el tema de los operadores porque pasa a todo nivel, no solamente con los artistas. Los operadores se apropian de las contrataciones, lo hacen sin la comunidad y hacen inclusive unas ejecuciones peores porque no conocen ni el sector ni las comunidades con las que trabajan. Pero para eso tiene que haber proyectos de acompañamiento para que las organizaciones de artistas, las organizaciones de la sociedad civil liciten de manera adecuada y tengan un respaldo financiero, porque muchas no alcanzan a tener el respaldo financiero para poder participar de proyectos importantes y sí nos interesa que esos proyectos sean agenciados por los propios artistas del Meta y de Villavicencio o de cada región, porque el interés de la cultura es un motor de transformación y a nosotros en Colombia nos falta un orgullo nacional, un reconocimiento patrio que lo tenemos que desarrollar a través de la cultura con esos mecanismos que estoy mencionando. Tiene la palabra el periodista Darío, breve, preciso y conciso. Darío Rojas, periodista comunitario. La felicito por la manera como ha defendido el sistema de salud en nuestro país. Es lo que ha intentado. Le puse mucha atención a su discurso y pues se van a continuar estos varones políticos oponiendo a que en Colombia se preste una salud digna. Y la pregunta, porque se han venido atravesando ahí con esta ley en el Congreso, ¿cómo va a hacer usted para acabar con ese filibusterismo? Me parece importante la pregunta.
Bueno, yo les devuelvo la pregunta a ustedes. Es que el problema que hicimos fue que votamos por el presidente, pero no votamos por el Congreso. Yo he hecho una propuesta concreta, acogida y que asume hoy el presidente de la República, con el que yo comparto esa propuesta, de llevar una lista poderosa organizada por consulta popular. Y tenemos que ganar el Congreso de la República para el Frente Amplio, si no va a ser muy difícil controlar los cambios en Colombia. Compañero periodista, tiene la palabra, por favor, breve, preciso y conciso. Si me lo permite, con el respeto, dos preguntas puntuales. Una, sobre el tema político. Hoy hay mucha expectativa con relación a cómo se va a unir el pacto y los diferentes partidos, porque pues lo que nos muestran muchos medios es que está atomizado y cada uno está agarrando para su lado. Vemos que el presidente está tratando de hacer una buena gestión, ya usted lo ha explicado muy bien, no lo están dejando, pero la gente quiere darle el voto de confianza, pero ya no sabe cómo hacerle, y con ese bombardeo de cosas en contra, ¿cómo hacer? ¿Cuál es su norte para eso? Y en el tema económico, usted acaba de mencionar unos proyectos vitales para el departamento. Por favor, profundícenos un poco más sobre cómo está trabajando el gobierno de eso, porque la verdad es que la información que nos llega aquí al departamento del Meta es prácticamente nula sobre esos avances y sobre el respaldo del gobierno hacia este departamento. Gracias. Sí, vuelvo e insisto que en este momento se está trabajando en el proceso de unidad del pacto histórico, que tiene que ser aprobado por el Consejo Nacional Electoral. Sobre la mesa está nuestra propuesta, que es compartida por el presidente de la República, y esperemos que por la base del pacto tenemos que unirnos con el presidente para que sea aceptada esa propuesta democrática, y ya está definido que habrá un frente amplio que vaya más allá, es una fuerza política progresista. Sobre los proyectos de inversión, estos están a cargo del seguimiento de planeación nacional, y yo invito a las organizaciones progresistas a que nos constituyamos en un grupo veedor que haga el acompañamiento para que se hagan esas realizaciones este año en Villavicencio y en el Meta. Periodista Félix Obando. Muchas gracias, doctora Carolina. Bienvenida a Villavicencio, el departamento del Meta. Mi nombre es Alexander Obando, periodista del medio de comunicación alternativo Villavicencio al Aire. Y mi pregunta es muy puntual con respecto al gremio de periodistas, al sector de comunicación. Nos quejamos muchísimo de la desinformación de los medios, digámoslo, pagos del gobierno, de los medios vendidos. ¿Qué existe? ¿Qué métodos existen para fortalecer los medios de comunicación alternativos, para darles una voz más grande, para sostener a esos periodistas, a todas esas personas que trabajan por llevar la información clara y coherente hacia las personas, hacia todo el electorado en general? Bueno, yo creo que si no fuera por los medios alternativos, por las redes sociales, nos habrían avasallado con mentiras. En ese sentido, nosotros creemos en una política pública de financiación de los medios alternativos y comunitarios. Financiación estatal que no implica que el medio alternativo comunitario se vuelva un medio de gobierno, porque no vamos a ser como ellos. Es decir, si algunos medios de comunicación y algún periodismo se vuelve escribano del dueño del medio de comunicación, no podemos hacer nosotros lo mismo. Lo que nos interesa es que el medio alternativo y comunitario con financiación pública haga la búsqueda de la verdad, que le dé la palabra al campesinado, que le dé la palabra a las mujeres, a las personas sencillas. Es que el único que tiene derecho a hablar aquí no es el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo y su postura a través de sus medios y los grandes emporios. El ciudadano sencillo, común, el ama de casa, el indígena, tiene todo el derecho a expresarse, y esa sería una política de financiación pública. Tiene la palabra el periodista César Monsalve. Gracias, doctora Carolina. César Monsalve, de Noticias Ya y de Caracol Radio. Yo sí quiero que usted le cuente con unas respuestas más sinceras de su parte, porque la mayoría de los colombianos vemos que las cosas en el país no van bien. Hay equivocaciones, usted misma ha dicho, la corrupción campea, no solo ahora, sino siempre ha campeado. En el tema político, doctora Carolina, con esa improvisación del gobierno todos los días cambiando ministros, anoche fueron 6, hoy pareciera que más que... pareciera que... Perdón, les pido respeto, estoy en una rueda de prensa en un festival de aplausos. Perdón.
con esa improvisación del gobierno, yo sí le digo, ¿hacia dónde va el país cuando uno ve que manda más Benedetti que el propio gobierno, el propio presidente Petro? Y la otra pregunta, usted denunció, recibí la denuncia de intermediarios que aparecen a cobrar coimas en la entrega de tierras. El hoy director de tierras fue alcalde de Villavicencio. ¿Hacia dónde van esas denuncias de que se están haciendo mal las cosas en la Agencia Nacional de Tierras con coimas? Lo primero que tenemos que decir es que el tema de cobro de coimas no es nuevo. No es un tema de un funcionario. El Estado colombiano como régimen ha funcionado así. Ahora bien, frente a estas denuncias que me entregó la comunidad, le dije a la comunidad, páseme en concreto, porque aquí las responsabilidades penales son individuales y se necesita individualizar quiénes son los responsables de esto, y esto de ninguna manera inhabilita al director de la Agencia Nacional de Tierras, porque insisto, esas denuncias tienen que ser precisadas y es el comentario que ha hecho la ciudadanía. Tiene la palabra don Jorge Eliezer Pérez, líder periodista de los pensionados. Por favor, breve, preciso y conciso. Doctora, tenemos la expectativa de la constituyente, sí se irá a adelantar por iniciativa para que el pueblo, por favor, pensemos en la reducción del Congreso. Creemos que 296 congresistas, devengándose hoy 54 millones, si se le sigue aumentando cada año 5 o 6 millones de pesos, en 10 años es inviable. Se le estará pagando a cada congresista básicamente más de 100 millones de pesos, pero es que el sueldo del congresista, la verdad es que no se sabe, es indefinido. La segunda, pensamos que hay que hacerle esa reducción de Congreso, no solamente el número, sino en los salarios. Es desproporcional la suma que ellos reciben. Adicionalmente, debe reformarse. Las CIAs deben ser elegidas mediante concurso, idénticamente los magistrados de las altas cortes, no a dedo como se está haciendo, para que en realidad tengamos una justicia que sea imparcial y que sea para todos, doctora. Es necesario hacer esa reforma. Gracias, doctora. Bueno, lo primero que hay que decir es, el jefe de Estado tiene su visión estratégica. Por ejemplo, yo estuve en un primer gabinete, para terminar de responder tu pregunta, yo estuve en un primer gabinete donde el presidente de la República, de buena fe, invitó por lo menos a 4 ministros para que le ayudaran a resolver su programa de gobierno, y resultaron haciendo una oposición al interior del gobierno. Y eso ameritó un primer cambio, porque hubo un caballo de Troya y un error que cometió. Entonces, en ese sentido, cada jefe de Estado tiene su propia estrategia y decide cuáles son los funcionarios con los cuales continúa su estrategia. Pero yo quiero señalar también algo. Aquí ha habido una obstrucción excesiva. Es que fíjese usted que, así como usted dice que ha habido cambio de ministros, ¿cuándo ha visto usted una Corte Constitucional en los últimos gobiernos que haya tumbado tantas medidas? Tumbaron los artículos de la reforma tributaria, donde se favorecieron las empresas transnacionales extractivistas mineras. Tumbaron el artículo del Plan Nacional de Desarrollo, donde posibilitaban la entrega de tierras de manera directa. Tumbaron el artículo del ICETES, donde posibilitaban suprimir la tasa de intereses. Tumbaron los decretos de emergencia social y económica de La Guajira para que el gobierno no pudiera hacer inversiones directas. El Consejo de Estado ha tumbado 4 senadores de la República con unas discusiones argumentativas del pacto histórico muy dudosas. La Corte Constitucional hoy tiene ponencia negativa para hundir la reforma pensional que favorece a 3 millones de viejos y viejas. Emitieron un auto que yo nunca había visto en la Corte Constitucional, con contradicciones de fondo y de forma sobre el sistema de salud, donde en un párrafo reconocen que no hay datos confiables por parte de las EPS para poder definir el monto que paga el gobierno, y luego en el segundo párrafo dicen los recursos son insuficientes, sin datos. Jamás la Corte Constitucional le había incursionado en esto. Todos los días se habla mal de este gobierno, no se le reconoce absolutamente nada. Entonces, también tenemos que clarificar que ha habido una oposición obstruccionista en exceso que no ha permitido el avance.